Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Jueves libres, nuevamente en tu pantalla, con Carlos Morelo, quien les habla, y Carlitos Musa, o debería ser al revés la presentación. Carlitos Musa y Carlos Morelo. ¿Cómo andás, Carlitos? Hola, Carly, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá en otra edición de Jueves Libres. Un poquito preocupado por los datos que veíamos acá mientras veníamos al canal, eso sí. Sí, no, tremendo. Recién acaba de publicar el INDEC, recién hace minutos, el último índice de pobreza. Este es un índice que agarra la encuesta permanente de hogares y establece cuántos hogares en la Argentina están debajo de la línea de pobreza y cuántas personas están debajo de la línea de pobreza. Y los datos realmente preocupantes, tremendos, alevosos. Así es. Bueno, era algo que ya nosotros veníamos viendo, veníamos intuyendo, es algo que en la realidad se palpaba, pero bueno, ahora tenemos los datos objetivos y los datos concretos que son muy duros, son muy significativos. Y además oficiales, son los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es un organismo nacional que se encarga de elaborar estadísticas y censos, como dice su nombre, permanentemente. Es el índice que siempre te contamos, es el instituto que elabora el índice de inflación que siempre te contamos. Y vos decías, bueno, era de esperar un dato como este, porque veníamos hablando en todos los programas anteriores de la gran caída de la actividad económica en nuestro país. Tenemos 8 meses, 9 meses, 10 meses de caída absoluta de la actividad económica. Esa actividad económica que implica que se consume menos, que hay menos empleo, que las fábricas funcionan menos, un estancamiento absoluto que tiene que ver con el modelo económico que ha elegido Javier Milei para gobernar la Argentina y que ha generado, entre otras cosas muy preocupantes, pero muy preocupantes, una caída del consumo muy abrupta. La gente tiene cada vez menos plata y esa plata que tiene en el bolsillo vale cada vez menos. Entonces se consume menos y se está consumiendo cada vez menos elementos indispensables para la vida como los alimentos. Exactamente. Bueno, este era un poquito un modelo que nosotros ya de entrada manifestábamos que el objetivo era ese. Siempre cuando se hablaba de bajar la inflación, el presidente siempre utilizaba el término bajar la inflación de un plumazo. Sí. Bueno, se refería a esto, se refería a parar tanto la economía que la inflación tenga que bajar porque la gente no iba a tener para consumir. Entonces, al no tener para consumir, no tener para comprar, los precios inevitablemente, indefectiblemente iban a tener que ir para abajo, pero no porque la situación esté mejorando, no porque los salarios cada vez valgan más, sino simplemente porque la gente no iba a tener plata para comprar. Entonces esto era el plan que desde un inicio tenía el gobierno. Claro, como decía Carlitos, dijeron vamos a bajar la inflación de un plumazo. Y estas son las consecuencias. Que había que trabajar sobre la inflación, obviamente era uno de los grandes problemas de nuestro país, una inflación altísima durante muchísimos años, y sigue siendo alta, porque 4% de inflación, que es el promedio que estamos teniendo en los últimos meses, en cualquier país con la economía saneada, con una economía normal, es la inflación anual, y nosotros todos los meses estamos teniendo 4% de inflación, con los salarios deprimidos, con la actividad económica deprimida, con un montón de gente que pierde el empleo, con un montón de gente que ya no tiene changas para hacer. Así que bueno, este combate a la inflación o los mecanismos para combatir la inflación que eligió el presidente Milei y su equipo de gobierno generan esto, baja en la actividad económica, tal cual como lo decía Carlitos Musa. Ellos dicen de que para que baje la inflación la gente tiene que consumir menos. Por eso, durante todos estos meses hemos visto a Adorni, a Caputo, al ministro de Economía, al mismo Milei, celebrando de que la gente estaba gastando sus ahorros para poder vivir, para poder llegar a fin de mes. ¿Te acordás, Carlitos, esa vez que celebraron y dijeron, qué bueno, ahora van a tener que usar los dolarcitos esos que tienen ahí ahorrados para pagar los impuestos? Bueno, esto es lo que estamos viviendo, una actividad económica que se plancha, que ya va por tercer trimestre consecutivo de caída de la actividad económica, y ayer charlábamos con el ministro de Economía de la provincia, Roberto Di Bajur,
y él nos comentaba de que después del tercer trimestre, si sigue en baja la actividad económica, entramos en lo que se denomina depresión, de lo cual es muy difícil salir. Bueno, pero esto que parecen números, cuando hablamos de la actividad económica que cae, cuando hablamos de la inflación que se mantiene en un piso muy alto, cuando hablamos de que la gente tiene que quemar sus ahorros para poder llegar a fin de mes, tiene una cara muy, pero muy cruda, que es la cara de la pobreza y de la indigencia, que es lo que ha publicado hoy el INDEC. Exactamente, bueno, como para ponernos un poquito en contexto, imaginemos lo siguiente: en el año 2015 este índice de pobreza llegaba a un 30%. Luego de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, este índice llegaba a un 35%. Finalmente, Alberto Fernández deja el índice de pobreza cerca de un 40%. Como vemos, todos los gobiernos fueron incrementando la pobreza a través de sus gestiones. 5 puntos cada 4 años. Cada 4 años. Cada 4 años 5 puntos de pobreza. Exactamente. Bueno, el índice que arrojó hoy día el INDEC habla de un 52% de pobreza, lo que implica una suba de casi 11%, casi un 12% en solo 9 meses que lleva el gobierno de Milei. 9 meses subió 12% la pobreza en nuestro país. Y esto no es porque así pasa. No es un país que está en guerra, no es un país que ha sufrido catástrofes climáticas, catástrofes geológicas. No. Esto es culpa de la catástrofe que estamos viviendo por el modelo económico que está apuntalando y llevando adelante el gobierno nacional. 53% de los argentinos debajo de la línea de pobreza. Nos estamos acercando a índices de pobreza ya muy... Para encontrar índices de pobreza similares a los que publica hoy el INDEC, tenemos que retroceder 20 años en la historia de este país. Tenemos que remitirnos al desastre económico, social y político del 2001 y del 2002. Exactamente. Cifras históricas de pobreza en nuestro país, que llevado a números, esto significa que hay casi 25 millones de argentinos que son pobres. La verdad que son cifras muy elevadas, sobre todo, como decías vos, Carly, esto tiene que ver con los mecanismos que se eligieron para controlar la inflación. Fueron claramente el ajuste y no precisamente el ajuste a la casta. No. Como decías vos, hace un tiempo el ministro Caputo festejaba y con orgullo decía que ahora los argentinos iban a tener que vender los dólares que tenían ahorrados para pagar impuestos. Luego un asado para festejar que habían evitado aumentarle a los jubilados un aumento de 13.000, 14.000 pesos. Entonces, claramente eso nos habla de las políticas que se eligen, los caminos que se eligen para gobernar. Sí, bueno, podemos decir, a ver, si en el último gobierno de Cristina el índice de pobreza era el 30%, Así es. Cuando terminó Macri su gobierno era el 35%, cuando terminó Alberto era el 40%, obviamente que no todo es culpa de este gobierno de Milei, no todo, claramente, también tienen culpa los que pasaron. Pero si la pobreza se iba incrementando en 1 punto por año, un poquito más de 1 punto por año, y de golpe en 9 meses de gobierno de Javier Milei sube 12%, algo está pasando y algo de culpa hay en la administración actual. Algo de culpa tienen quienes gobiernan actualmente, que celebran en un asado cuando a los jubilados les vetan un aumento de 13.000, 14.000 pesos. 13.000, 14.000 pesos, ¿cuántos días puede comer un pobre jubilado con esa plata? O sea, no es nada. Ese mismo día, después del veto del aumento a los jubilados, Javier Milei hizo el famoso asado para los 58, 68, no recuerdo cuántos diputados que habían votado en contra del aumento, y gastaron 20.000 pesos cada uno de mínima, todos sabemos lo que sale ir al súper y comprar carne, 20.000 pesos cada uno, o sea, cada diputado se hizo un asado, pagó una tarjeta de un asado, casi duplicando la poquita plata que le quitaron a los jubilados y le impidieron que tenga en el bolsillo 13.000 pesos más. Bueno, ahí está, habrá que ver cuando se desagreguen estos datos del INDEC para ver la cantidad
de jubilados que están debajo de la línea de pobreza y te diría en estos momentos hasta debajo de la línea de indigencia. Exactamente, porque estos números tienen que ver con la canasta básica alimentaria, Sí. que no es la misma que la canasta básica para el adulto mayor. La canasta básica para el adulto mayor tiene otros componentes en donde pesan mucho más los medicamentos que le fueron retirados, algunos de su gratuidad, otros perdieron el descuento que tenían. Entonces el impacto económico en la canasta del adulto mayor es mucho mayor que por ahí la que estamos midiendo. En este caso, una familia, para no ser considerada pobre, tiene que ganar cerca de 1 millón de pesos. Una familia tipo de 2 adultos y 2 menores, cerca de 1 millón de pesos para no ser considerada pobre. Entonces, yo creo que son números contundentes los que estábamos viendo y yo creo que tiene mucho que ver esto que decías vos. No es responsabilidad íntegra de este gobierno. Encontramos ya que vienen varios gobiernos en donde la pobreza va creciendo. Ahora es imposible que se sigan tratando de deslindar de responsabilidades, como hizo el vocero presidencial hoy, que salió a decir que esto era absolutamente culpa de gobiernos anteriores, luego de 9 meses de gestión, y donde se han aplicado políticas que específicamente afectan al consumo, a la industria, al trabajo. Es imposible deslindarse de responsabilidades. Totalmente, totalmente. Sí, y eso, encima, ¿no? Manuel Adorni, ese que sale todos los días en la tele, ahí muchas veces burlándose de la gente, muchas veces agrediendo a los periodistas. Adorni, hoy, antes de que se publique el índice, obviamente ya conocía de que iba a ser un desastre el número de pobreza que está generando el gobierno de Milei. Salió, como siempre, a decir, bueno, esto es culpa de los que pasaron. Esto es culpa de Macri, esto es culpa de Alberto, esto es culpa de Cristina, que seguramente un poquito de culpa tienes. O un poquito mucho. Pero ya es imposible, 9 meses de gobierno lleva Milei, 10 meses de gobierno. Es imposible de que sigan echándole la culpa a los anteriores. Ya hay culpas de este gobierno que ha elegido el camino, por ejemplo, de quitar los subsidios al transporte, de quitar los subsidios a la luz y al agua y a los servicios públicos, que ha elegido el camino de quitarle ingresos a los jubilados. Claramente este índice de pobreza tiene que ver con las políticas económicas que está desarrollando Javier Milei. Claramente, ya no pueden seguir tirando la pelota afuera y decir es culpa de los otros, es culpa de los que estaban antes, o es culpa de la oposición, o es culpa... No, háganse cargo de que están conduciendo la Argentina a un desastre social y lo están conduciendo conscientes de lo que están haciendo. No es que esto está saliendo así porque sí, esto es culpa de las políticas. En tu casa seguramente te acordás que en diciembre se pagaba el boleto de colectivo alrededor de 110 pesos. Eso se ha multiplicado por lo menos por 5. La factura de la luz. Agarrás una factura de la luz del año pasado y agarrás una factura de la luz de ahora y se ha multiplicado por 10 en algunos casos y por más de 10 en muchos casos. Eso tiene que ver con la quita de subsidios del gobierno nacional, que ha quitado los subsidios para las clases medias, para los sectores más pobres, pero sostiene todavía un nivel de ganancias y de medidas económicas que a los que más tienen en este país los sigue beneficiando, como hablábamos la otra vez de que el impuesto a los bienes personales se lo han perdonado a los más ricos de la Argentina. Los que están pagando el ajuste no son los de la casta, es la gente que cada vez está más pobre. 52,9% de personas pobres en la Argentina. Bueno, yo creo que esto tiene que ver y tiene incidencia directa con encuestas que aparecieron estos últimos días con respecto a la imagen y a la percepción que tiene la gente sobre el presidente. Yo creo que también por eso sale Manuel Adorni el día de hoy a echarle la culpa a gestiones anteriores, porque hasta hace algunos meses todavía la imagen del presidente guardaba cierta expectativa de que esta situación pudiera revertirse, pudiera mejorar, pero últimamente ya hasta por miembros del gobierno reconocen que la imagen del presidente se va cayendo en picada, y yo creo que tiene que ver directamente con la situación económica y con el deterioro que viene sufriendo constantemente desde hace 9 meses los sectores más vulnerables y los sectores medios también, sí, porque hay una gran caída de la clase media
en sus ingresos, en sus posibilidades económicas, y esto se debe claramente a las políticas que se vienen tomando. Claro, ese 12% que aumentó la pobreza desde que asumió Javier Milei hasta ahora, en números de gente, ¿cuánto será? El número de gente, cada 1% de pobreza son 470.000 personas. Claro, entonces estamos hablando de más o menos entre 4,5 millones de personas a 5 millones. Los nuevos pobres de este país, esos casi 5 millones de nuevos pobres, eran clase media. Eran clase media, gente de clase media que tiene trabajo, que va y trabaja todos los días, que trae el sustento a la casa y que culpa de este modelo económico ha perforado la barrera de la pobreza y ha pasado a engrosar este índice de pobreza que acaba de publicar el INDEC. Es cuestión de hacer un poquito de memoria cómo vivía este país el año pasado, los anteriores, que no estábamos bien, claramente no estábamos bien, pero no estábamos en la situación en la que hoy estamos, que es desesperante para muchísimas familias. 52,9% de pobreza y 15,7% de indigencia. 15,7% de los argentinos, según este informe del INDEC, debajo de la línea de indigencia. ¿Qué marca la línea de indigencia? La línea de indigencia marca a aquellas personas que pueden comer todos los días y a aquellas personas que no pueden comer todos los días. O sea, ya la pobreza en su máxima expresión, en su máximo nivel de crueldad, que es la indigencia. 15,7% de los argentinos debajo de la línea de indigencia. O sea que el 15% de los argentinos, casi el 16%, no puede comer todos los días. Habíamos adelantado hace un par de jueves un informe de la UNICEF, un organismo nacional que habla sobre las infancias, que alertaban que en la Argentina alrededor del 60% de los niños no pueden comer todos los días. Y 1 millón de niños en la Argentina se acuestan sin cenar. Bueno, acá está. Estos eran los informes que veníamos viendo, o eran de la Universidad Católica, o eran de UNICEF, o eran de la ONU, o eran de organismos, de distintos organismos. Ahora el INDEC, el índice nacional, el organismo nacional que mide estadísticas, nos acaba de decir que el 52,9% de los argentinos están debajo de la línea de pobreza y casi el 16% debajo de la línea de indigencia. Y estos son informes que se toman, como bien vos decías, son índices oficiales y que se vienen tomando con la misma forma de medir de hace muchísimos años. Entonces nos permiten comparar en las mismas condiciones diferentes momentos de la Argentina. Ya de hace, como vos decías, hace un tiempo que veníamos hablando, ahora ya conocemos los datos oficiales, los datos en concreto, y que marca este descontento que se está generando, que ya se empezaba a percibir de hace un tiempo, ahora se materializa cada vez más fuerte. Yo entiendo que esto tiene que ver, como bien decías vos, el año pasado no estábamos bien, ni mucho menos, pero sin embargo las preocupaciones de la gente eran distintas. El principal motivo de preocupación que teníamos el año pasado, y así lo indican todos los estudios de opinión pública, tenían que ver con la inflación. Increíblemente esto cambió en los últimos meses y pasó de ser la inflación a ser cuestiones vinculadas con el trabajo. No solo con la búsqueda del trabajo, sino con la falta de trabajo, el miedo a perder el trabajo. Exactamente. Entonces, eso ha sido es tan importante en estos momentos y causa tanta preocupación en la gente, que ha desplazado a la inflación como la primera preocupación que tienen en este momento los argentinos. Sí, y un dato llamativo, recién lo decía Carlitos, todas las encuestas de opinión, todas, absolutamente todas las que miden el sentimiento de los argentinos, qué opinan los argentinos de la gestión del presidente, cuáles son las expectativas que tienen hacia el futuro, todas empiezan a ser negativas. La mayoría de los argentinos empieza a decir, no vamos por buen camino, esto no va a terminar bien, no vamos a llegar a ese paraíso liberal libertario que nos decía Milei, sino que lo que estamos yendo a un lugar en el que va a haber más pobreza, más indigencia, más desesperación. Y la imagen del presidente se empieza a deteriorar muy rápidamente. Estamos
a 10 meses de su asunción, hace 10 meses nomás es presidente Milei, aunque pareciera por toda la angustia que se ha vivido en este año, toda la incertidumbre de que gobierna hace mucho más tiempo, han pasado solo 10 meses. Y en 10 meses su imagen ha pasado de estar en niveles muy altos de aceptación, rondando el 60-65%, a encuestas que hoy dicen que tiene un 40% de imagen positiva e imagen negativa mucho más arriba de eso. Bueno, tiene que ver con la vida cotidiana, el día a día, lo difícil que está la vida día a día, y que ya este versito de es todo culpa de los anteriores, de que ya cada vez menos gente se lo cree, y lo que ya ha quedado claro en todos estos meses es de que eso que decían que venían a ajustar a la casta no ha sucedido así, ha sido una mentira de campaña, y lo que está pasando es que están ajustando a las clases medias, están ajustando a los más humildes, están ajustando a los jubilados, están ajustando a las pequeñas empresas, a las pymes. Ahí está el sufrimiento. Y lógicamente cada vez es más gente que dice, che, a mí me habían prometido un paraíso y mira dónde nos están trayendo, y opinan en forma negativa de Javier Milei. Sí, yo creo que tiene claramente que ver con eso. Gente que estaba muy ahogada económicamente el año pasado, muy angustiada, a la que le prometieron que iba a ganar en dólares, que se iba a acabar la inflación, que la situación, claro, por supuesto. Iba a ganar en dólares. Íbamos a ganar en dólares, iba a desaparecer el peso, nos íbamos a dolarizar, que la economía iba a crecer, pero que había que hacer un sacrificio inicial. Bueno, mucha gente creyó en eso, depositó sus esperanzas, depositó expectativas en eso, y yo creo que al principio la gente estaba dispuesta a hacer un sacrificio, a aguantar, como bien decís, siempre con la mirada puesta en tener un futuro mejor, en tener una situación económica un poco más próspera más adelante. Lo que pasa es que van pasando los meses y no solo que esa mejora no se avisora, no se ve en el corto plazo, sino que el deterioro es cada vez más profundo, más grave. La economía no nos muestra ningún tipo de reacción, no nos muestra señales positivas que permiten creer que esto pueda llegar a corregirse en el corto plazo, sino todo lo contrario. Tal cual, aparte vos estás dispuesto a hacer un sacrificio por un bien mayor, por un lugar mejor, si ves que ese sacrificio lo hacen todos, pero cuando vos ves que no todos hacen el mismo sacrificio, y los diputados nacionales, los senadores nacionales, se aumentan los sueldos todo el tiempo, y te cansás de hacer el sacrificio. Es decir, al final siempre piden el sacrificio a la clase media, siempre piden el sacrificio a los trabajadores, siempre piden el sacrificio a los jubilados, y ellos no hacen ningún sacrificio. Así que por eso esto es realmente doloroso lo que el INDEC ha publicado. Y vos sabés, Carlitos, que hay dos mecanismos para salir de la pobreza. Dos. Esto es así. La educación y el trabajo. Y allí es donde están apuntando. Están apuntando a la educación, están ajustando la educación superior sobre todo, y están destruyendo trabajo. Entonces es muy difícil que veamos un horizonte luminoso, con trabajo, sin pobreza, con este modelo económico que ha elegido Javier Milei para gobernar la Argentina. Y hablando de educación, y en lugares en los que sí se apuesta a la educación en este contexto tan difícil, acá en Salta, te contamos siempre lo que se hace desde la UPATECO, la Universidad Provincial, que ha creado el gobernador Gustavo Sáenz, y ayer estuvimos en Cafayate, donde recorrimos las obras de la sede de UPATECO. En este contexto tan difícil de país, en Salta estamos apostando por la educación. Creemos profundamente en la educación como una herramienta de movilidad social ascendente. Ahí estamos viendo imágenes. Ayer estuvimos en Cafayate. Miren, esa es la Universidad Provincial. Increíble que se puedan hacer bien las cosas, porque pareciera que no se pueden hacer bien las cosas. Sí, se pueden hacer bien las cosas cuando se marcan prioridades y cuando los pocos recursos de la economía se los utiliza en cosas que sí tienen sentido, como por ejemplo la educación. Mientras vemos que a nivel nacional se compran aviones de guerra y todas esas cosas que no sabemos para qué sirven, acá en Salta, nuestro gobernador sigue invirtiendo en educación, y en Cafayate va a haber una gran sede de UPATECO, la Universidad Provincial, que forma para el trabajo a los jóvenes que quieren salir adelante. Exactamente. Bueno, esto es una prueba, como vos decías, de que es una cuestión de prioridades, porque estamos hablando de que es una provincia que está fiscal y económicamente equilibrada, y que eso le permite
poder elegir en dónde invertir los recursos que tiene. Y la elección en este caso es clara, lo invierte en educación y en formación para el trabajo. Aquí veíamos, en Cafayate se están dictando y se dictaron formaciones ya anteriormente de la UPATECO, pero en este caso se está inaugurando, pronto se va a inaugurar una sede que lo que va a permitir es llevar carreras, llevar tecnicaturas, llevar formaciones específicas de acuerdo a la matriz productiva de la zona. Sí, 96% de avance de obra. Eso quiere decir que ahora dentro de muy poquito vamos a estar inaugurándola y llenándola de sueños a esa universidad. Miren de lindo que es el edificio. Es enorme, con todo lo que hace falta para que los chicos de Cafayate y de toda la zona puedan estudiar con todas las comodidades. En este contexto se va a inaugurar una universidad en Cafayate. Así es, ayer tremendo. Sí, ayer estuvimos ya recorriendo la obra muy pronta a finalizar. Se estuvo también haciendo algunos comentarios ante la prensa local, ante los legisladores, ante los intendentes de la zona, sobre cuál es la idea de la oferta académica que se está y que se va a desarrollar ya a partir del año que viene. Y se notaba, se percibía la alegría de la gente, ¿no? Sí, la alegría de la gente. De ya empezar a estudiar, de ya inscribirse. Sí, completamente. La verdad que cada vez que vamos con la UPATECO a algún municipio, que lo hacemos muy seguido, todas las semanas acá venimos y comentamos en qué municipios estuvimos esa semana, se recibe con mucha alegría, con mucho compromiso también, ¿no? Sí, bueno, a partir de marzo del 2025 van a estar disponibles 4 carreras universitarias para los chicos de Cafayate, de Animaná, de San Carlos, de Tolombón, de Alemania, de toda la zona, porque esta universidad va a tener una influencia en toda la zona, en todos los valles calchaquíes. Una universidad allí, en este contexto de país en el que el gobierno nacional y Javier Milei lo único que hacen es generar pobreza, indigencia. Acá en Salta se apuesta por la educación y se invierten los recursos, los escasos recursos, porque Salta ha sufrido muchísimos recortes por parte del gobierno nacional. Se invierten los recursos en lo que hace falta, y lo que hace falta es educación. 4 carreras universitarias en Cafayate a partir del año que viene. Marzo del 2025 van a empezar las clases y vamos a tener carreras que tienen que ver con el turismo, con la economía del conocimiento y con la construcción. Tecnicatura universitaria en gastronomía vamos a tener allí. Exactamente, vamos a tener una tecnicatura universitaria en gastronomía, atento a las necesidades de la zona, como bien decíamos, es una zona muy turística y que está en constante crecimiento, por eso es que también vamos a tener una tecnicatura vinculada a la construcción. Hay muchos emprendimientos y mucha inversión inmobiliaria en la zona, es una zona que está tomando una popularidad muy grande, no solo en el país, sino también en el exterior, y eso demanda mano de obra calificada para poder avanzar con este tipo de emprendimientos. Vamos a tener también una tecnicatura en producción audiovisual, específicamente para que puedan estudiarla toda la gente de la zona de forma presencial, con el equipamiento necesario para poder llevar adelante esa tecnicatura. La verdad que estamos muy contentos. Sí, tecnicatura universitaria en programación también. Así que 4 carreras universitarias allí en Cafayate. Estamos muy contentos de poder hacer estas cosas en estos momentos tan difíciles para el país, que generan esperanza. Repito, hay 2 formas de salir de la pobreza, la educación y el trabajo. Y para poder trabajar cada vez hace falta más conocimiento, más educación. Entonces estamos sentando las bases para que aquí en Salta nuestros jóvenes puedan tener un futuro mejor. La Universidad Provincial está creciendo por toda la provincia. Ya te vamos a mostrar las próximas semanas cómo avanzan las obras en la sede de Orán, en la sede de Vespucio, en la sede de Tartagal, porque vamos a tener sede en toda la provincia para que los chicos puedan estudiar allí cerca de su casa, porque en este contexto es imposible que la mayoría de los chicos que quieren estudiar puedan salir de su pueblo y venirse a Salta Capital y pagar un alquiler y pagar la... Imposible. Entonces se está construyendo una universidad que llega a toda la provincia y que durante el 2000, lo que resta de este año, lo que se viene el año que viene, vamos a inaugurar un montón de sedes que van a tener un montón de carreras que no son otra cosa que oportunidades para el crecimiento. Así que Carlitos, muy, muy contentos, muy preocupados por lo que hablamos al principio, los índices de pobreza, pero muy contentos de lo que se puede hacer acá en Salta con la educación.
Sí, exactamente. Salta es una provincia que tiene muchísimos jóvenes y no tan jóvenes, con muchísimo talento, y que lo que está faltando es brindarles oportunidades, y ese espacio viene a brindarlo Upateco. Dentro de muy poquito vamos a inaugurar nuevos cursos virtuales, así que si estás ahí en tu casa charlando con tu hijo, quizás tomando unos mates, bueno, empiecen a charlar porque va a haber oportunidades formativas. Los chicos, y grandes también, grandes también, pueden ingresar a la Upateco a través de cursos presenciales, carreras presenciales y cursos virtuales, que dentro de muy poquitos días, muy poquitas semanas, te vamos a estar comentando porque va a haber una gran oferta de cursos virtuales para que todos puedan estudiar. Se nos acabó el tiempo, Carlitos. Sí, creo que ya es suficiente por el día de hoy. Suficiente por el día de hoy, con mucha preocupación. Vamos a terminar esta jornada con mucha preocupación y haciendo esta reflexión de que más de la mitad de los hogares son pobres en la Argentina, más de la mitad de los argentinos son pobres y tenemos que retroceder a la crisis del 2001 para encontrar un desastre social como el que estamos viviendo en estos momentos. Lamentable. Durísimos los números, durísimos las cifras. Bueno, nos veremos el jueves que viene entonces. Te esperamos acá en el 10 TV. ¿En qué parte no entendiste? Chao. Chau, chau.